Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión en esta semana de webinars. Agradecemos su puntualidad, daremos inicio en unos minutos como oportunidad para las personas que aún no se nos conectan. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenos días, en nombre de Bacredomatic queremos darles las gracias por estar formando parte de nuestra semana de webinars. En BAC buscamos brindar las mejores herramientas para actualizar sus conocimientos de la mano de expertos que les inspirarán a desarrollarse profesionalmente. El contenido a desarrollar este día será cómo diseño mi plan de desarrollo profesional. Previo a iniciar, he de informarles que pueden realizar sus preguntas en la opción de chat, las cuales podremos desarrollarlas al finalizar la ponencia. También dejamos en este chat nuestra encuesta solicitando de su apoyo en completarla para poderlos tomar en consideración en futuros webinars. Este día nos acompaña como ponente Cindy Valencia, socio de negocios senior en Talento y Cultura BAC Credomatic. Cindy es licenciada en Administración de Empresas, cuenta con un posgrado en Administración de Recursos Humanos y Derecho Laboral. Posee además un diplomado en salud y seguridad ocupacional y una certificación en gestión estratégica de reclutamiento y selección. Con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, se ha desempeñado como coordinadora de recursos humanos, coordinadora de relaciones laborales y business partner. Actualmente es socio de negocios senior en Bacredomatic, apoyando directamente a los equipos de banca de empresas, servicios corporativos y áreas de control. Cindy, sin más, le damos la más cordial bienvenida a nuestra semana de webinars. Muchas gracias, Gaby. Gracias por el espacio que me permiten poder acercarme a ustedes y poderles transmitir de repente este mensaje importante para todos. Como ella lo mencionaba, el plan, la charla, la ponencia de este día es básicamente cómo diseñar mi plan de desarrollo profesional.
Y básicamente, digamos, al iniciar esta presentación o este webinar, vamos a iniciar identificando o conceptualizando qué es un plan de desarrollo profesional o como las teorías lo llaman, con sus iniciales, un PDP. Básicamente, ¿qué es? Bueno, es una forma de definir con claridad qué quieres conseguir y en la carrera, obviamente, laboral o profesional y qué pasos debemos dar o alcanzar para llegar a este objetivo. Y también nos ayuda a identificar las habilidades que tenemos en este momento, las que nos faltan y cuánto tiempo debemos invertir para lograr conseguirlas. Llámese habilidades, llámese competencias, ¿verdad? Sin embargo, de repente alguien pudiera decir, pero en sí, ¿qué es? ¿Es un documento o en dónde lo completo? ¿Hay un formato? Y básicamente, pues sí, ¿verdad? Esto es un plan propio, personal, y podemos conceptualizarlo o llevarlo a la realidad escribiéndolo, ¿verdad? De la forma en la que cada uno se sienta libre de poderlo hacer, en un documento físico, un documento virtual, eh, no sé, de repente llenarlo en su agenda, llenarlo en la computadora, ¿verdad? Básicamente no importa en dónde lo tengamos, sino lo importante es llegar a hacerlo, el completarlo, el establecerlo para la vida tanto personal como la vida profesional. Entonces, si ya tengo claro, por ejemplo, qué es este plan de desarrollo profesional. Entonces ahora digamos por dónde empiezo o dónde inicio, ¿verdad? Para hacerlo. Y bueno, acá tenemos entonces cuáles son los pasos para elaborarlo. Yo pudiese terminar, de hecho, mi presentación compartiéndoles esta imagen de los 6 pasos, ¿verdad? De cómo crearlo. La teoría de repente, algunos libros, la web inclusive, menciona de repente algunos más, algunos menos, pero básicamente todos vienen como a coincidir con estos 6 pasos en común. Y es bastante breve, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. El paso 1 es hacer una autoevaluación, el 2 se definen los objetivos, en el 3 se desarrollan estrategias, en el 4 reunimos recursos, elaboramos un cronograma como paso 5 y en el 6 pues se hace un seguimiento de todos los 5 pasos previos y se revisa, ¿verdad? El progreso y cómo hemos venido evolucionando en estos 6 pasos. Sin embargo, pues alguien de repente pudiese decir, bueno, es tan corto, es tan breve y de repente las cosas como tan rápidas o tan buenas no suelen ser siempre ciertas, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, bueno, de repente, pero ¿cuál es el truco? ¿O cuál es, o qué es lo que sucede? ¿O cuál es ese toque que va a hacer que mi plan realmente sea bueno, que lo pueda ejecutar y que realmente me permita ser un buen profesional? Entonces, nos hacemos la interrogante de por dónde empiezo o no tengo un punto de partida, qué es lo que debo hacer. Y básicamente puedo decirles que no hay un secreto, que no hay una trampa, pero sí hay de repente un factor que dejamos por fuera, un factor que no consideramos y que es de ahí de donde surge y debe empezar todo, tanto en el plan personal como en el plan profesional. Y básicamente es tener una conexión entre la mente y el corazón. Es identificar qué para mí es importante, qué me hace sentir plena, qué me hace sentir llena, qué me hace realmente tener esa sensación de felicidad que no me produce otra cosa. Allá de repente cuando estábamos en bachillerato, y las universidades llegaban a los colegios, a las escuelas para poder ofertar sus carreras, para poder darnos información acerca de sus estudios, ¿verdad? Entre compañeros quizás nos preguntábamos y decíamos, ¿y qué quieres estudiar o qué vas a estudiar? Y de repente habían respuestas como, yo quiero estudiar algo que no tenga matemáticas o yo quiero estudiar algo que me dé dinero rápido.
Y pues no faltaba de repente el compañero que decía, yo quiero, bueno, y al final yo voy a estudiar lo que mis papás digan o decidan, porque al final ellos van a pagar esa carrera. Y en ninguna de estas tres respuestas, por ejemplo, podemos ver que existió esa conexión entre lo que quiero, lo que me gusta, lo que deseo y de repente sí, lo que me permita vivir una vida en mi indicador de éxito personal tranquila o de repente acomodada, pero no hubo una conexión, sino que tomamos decisiones como más rápidas o pensando en factores externos más que en lo que nosotros queríamos internamente. O de repente tampoco nos tuvimos a hacer ese análisis, ¿verdad? De qué era lo que nosotros queríamos, sino nos fuimos básicamente en piloto automático. Pero digamos, ¿de dónde radica entonces la importancia o por qué se tiene que realizar esta conexión entre la mente y el corazón? Bueno, básicamente, porque el paso 1 nos lo mencionaba. El paso 1 menciona una autoevaluación, ni siquiera una evaluación. Una autoevaluación nos indica que es personal, es propia, es aquello que yo interiorizo e identifico que a mí me gusta y que me hace sentir bien, aquello con lo que sueño. ¿Para qué sirve esta autoevaluación? Para yo tener la claridad de qué es para mí desarrollarme. Y vuelvo al mismo punto de indicar que para mí, como persona, es una decisión voluntaria y personal lo que yo decido que para mí es un desarrollo. Y obviamente, al ser yo una persona individual, hace que las demás personas tengan un criterio diferente y está bien. No todas las personas tenemos o consideramos que el indicador de éxito es igual. No todas las personas tenemos un mismo sueño. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que ella estudia, bueno, que ella es contadora pública con su sello, le encanta el tema de la auditoría fiscal y yo la veo a ella y ella habla y se le iluminan sus ojos. A mí no, yo la escucho a ella y me gusta cómo ella habla, yo entiendo la contabilidad, pero no me gustaría vivir de eso o dedicarme a eso. Y ella piensa lo mismo en mi caso. Ella considera que cuando yo hablo de mi profesión, de mi área, a mí se me iluminan los ojos y las dos tenemos sensaciones o percepciones de éxito distinto. Ella ama la contabilidad, a mí me gusta la gestión del talento humano y ambas somos exitosas o profesionales en lo que hacemos porque ambas hemos decidido respetar lo que a ella, lo que a la otra hermana le gusta, pero aún así son aspectos diferentes de cada una. Para alguien quizás de repente el éxito representa dinero, para otros quizás reconocimiento, para otros quizás tener alguna posición jerárquica diferente. Y está bien, cada uno tiene una decisión propia que puede tomar, pero para otros quizás eso más bien no lo quiere materializar tanto, sino que quiere tener una vida llena de paz, de tranquilidad, tal vez una vida en donde sí quizás laboralmente lo reconozcan, pero quizás no llegar al punto de crecer jerárquicamente, no se quiere complicar. Cada uno tiene un indicador y una decisión propia y personal de lo que para nosotros es crecimiento, es desarrollo y es el éxito de cada uno. Entonces, de hecho, podemos encontrar personas que su indicador de éxito es tener una familia y es una labor loable en realidad que alguien diga, quiero tener una familia y quiero trabajar para tener una familia y quedarme inclusive a cuidar a mis hijos. Eso no tiene nada de malo, como las pruebas psicométricas de repente no son resultados ni buenos ni son malos, sino depende de la decisión propia de cada persona. Sin embargo, si dentro del proceso o dentro de este paso de la autoevaluación, nosotros no nos detenemos a hacer ese análisis respectivo o exhaustivo de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona, entonces todos los demás pasos siguientes van a conllevar de repente alguna distorsión, porque no nos detuvimos a pensar y a tener esa plena conexión entre la mente y el corazón. Eh,
Por ejemplo, yo podría mencionar, no sé, que después de realizar mi autoevaluación, no sé, yo quiero ser una guitarrista profesional, no sé. Entonces, ¿cuál es mi siguiente paso o qué es lo que yo debo hacer para tener o para lograr llegar a mi meta, que es ser guitarrista? Obviamente tengo que definir objetivos, ¿verdad? Que es el segundo paso. Y los objetivos nos sirven para saber qué quiero lograr y también cuándo lo quiero lograr. Una característica, sabemos que los objetivos es que tienen que ser medibles, pero más que medibles, yo también pudiera sugerir que fueran alcanzables, porque en esta etapa o en este paso, muchos planes, digamos, se ven frustrados o se ven detenidos, porque los objetivos son muy inalcanzables o nos planteamos eh, cosas que realmente no podemos cumplir porque no tenemos de repente los recursos, que ya lo vamos a ver más adelante, o no sabemos desarrollar estrategias específicas para llevar a cabo estos objetivos. Entonces, hay que ser o hay que trazarse objetivos reales, concretos, específicos y también alcanzables para nosotros. Y tal vez de repente, siguiendo con el ejemplo de lo del guitarrista, yo pudiese decir que un objetivo mío pudiese ser que de aquí a agosto, al menos yo ya sepa leer partituras, por decirlo de guitarra. Yo pido una disculpa a quien de verdad es guitarrista profesional, porque me acabo de inventar ese ejemplo, ¿verdad? Y después me corrigen. Pero ¿qué es lo que sucede? Tengo que trazarme un objetivo que yo lo pueda medir en tiempo. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo demasiado abierto y digo, en algún momento de mi vida, yo quiero llegar a ser guitarrista profesional, eso significa que lo puedo hacer hoy, mañana, pasado, en 40 años, en 30 años, y nunca lo especifiqué, nunca dije cuándo lo quiero hacer, entonces lo dejé demasiado vago, demasiado amplio, y nunca llegué a concretizar ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Como les mencionaba, saber qué quiero lograr, que ya lo establecimos en la primera meta, en el primer paso, que es la autoevaluación, qué quiero lograr y cuándo. Luego de ello, tenemos el paso 3, que son el desarrollo de las estrategias. Y básicamente en este punto, lo que debemos hacer o nos sirve para saber qué es lo que tengo que hacer. En las estrategias, básicamente, hay que enlistar, por así decirlo, todas aquellas como actividades o aquellos planes que tenemos que nos pueden ayudar a desarrollar este objetivo que tenemos inicialmente. De repente también no necesariamente tiene que ser en habilidades motrices, ¿verdad? Sino que puede ser desarrollar competencias, desarrollar habilidades. De repente, siguiendo con este ejemplo de lo de la guitarra, de repente yo puedo como buscar tutoriales, de repente puedo pedirle, buscar información de academias, alguien quizás en lo profesional, de repente si alguien quiere iniciar su primer trabajo, pues una de las estrategias podría ser buscar un programa, una empresa que tenga un programa de pasantías, o si no lo tiene, pues identificar qué empresa de repente está como cerca de mi casa o de mi universidad, que me permita pues poder desarrollar las dos actividades al mismo tiempo, pero que a su vez me permita ir desarrollando o ir adquiriendo experiencia profesional que en este momento no tengo porque sería mi primer empleo, ¿verdad? Entonces, básicamente es todo lo que yo identifico que me puede ayudar a alcanzar los objetivos que me planteé, y los objetivos obviamente vienen dados del sueño o de aquel anhelo que yo me planteé en el paso 1. Ahora, como cuarto paso, digamos, hay que reunir los recursos, y básicamente los recursos no necesariamente deben ser económicos. Nos sirven para saber qué necesito. Si de repente hay recursos económicos, obviamente, que necesitamos, yo puedo decirles tal vez que en este ejemplo yo necesitaría ir y pagar unas clases en una academia, pero si yo no tengo esa posibilidad, tengo que tener en mente, como hablábamos de los objetivos, que deben ser claros y alcanzables y acordes a nuestra realidad,
también debo reunir recursos que sean acorde a mi realidad. Si de repente no puedo o no tengo la posibilidad que sea alguna herramienta económica, bueno, entonces de repente puedo buscar cursos en línea, de repente puedo buscar plataformas virtuales que me permitan tener tutoriales, que me permitan tal vez esta información técnica que necesito conocer primero para luego llevarlo a la práctica. De repente redes profesionales, ¿verdad? Que me permitan seguir creciendo también como persona y como profesional. Sin embargo, lo importante es hacer o enlistar todos aquellos recursos que consideramos necesarios y por supuesto en algún momento se debe hacer una depuración si esto lo necesito o no, o si esto lo voy a utilizar o no. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, al reunir los recursos? Que muchas personas no queremos pagar, por decirlo de alguna manera, el precio de lo que conlleva hacer todo este plan y reunir todos estos recursos. Porque de repente, si yo estoy tratando de aprender, por ejemplo, a ser guitarrista y yo sé, por ejemplo, que mi jornada de trabajo ya la tengo definida, significa que yo debo llegar en la noche de repente a practicar, a buscar, a estudiar. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, también una maestría, un posgrado adicional, significa que yo debo tener un sobreesfuerzo, ¿verdad? De invertir más horas. Y eso quiere decir que en algún momento, por ejemplo, de mi fin de semana, yo no pueda salir porque necesite estudiar o necesite preparar alguna capacitación o necesite preparar un examen, hacer una defensa y ese tiempo que yo puedo estar fuera, digamos, con amigos, con mi familia, sé que lo tengo que sacrificar para lograr obtener el resultado que yo deseo. Si alguien no ha tenido una experiencia laboral y quiere tener una pasantía y la adquiere, sabría que ese tiempo que de repente utilizaba en hacer tareas ya no lo va a utilizar en eso, sino que va a estar adquiriendo las habilidades profesionales que necesita para poder desarrollarse mejor en un nuevo trabajo o en una experiencia mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente nos cansamos y decimos, no, esto no es para mí, no, no quiero, demasiado tiempo me absorbe. Y vemos muchos profesionales y decimos, pero, o sea, qué bueno, él llegó a ser gerente, ella llegó a ser subgerente, y solo vemos en realidad como la primera pantalla, por decirlo así, de lo que qué bonito se ve, pero no sabemos todo el sacrificio y todo el precio que esta persona tuvo que pagar atrás para estudiar, para aprender. Si de repente yo le pido ayuda a un compañero que me ayude a hacer un proceso que yo no lo conozco, sé que probablemente voy a tener que invertir una hora más de mi jornada laboral, quizás no voy a tener el almuerzo, pero de repente sí tener claro, y más que todo tener la conciencia de saber que lo que quiero lograr también significa o representa tener un esfuerzo extra, pagar el precio, por decirlo de alguna manera, de que más adelante eso va a ser muchísimo más recompensado. Luego de ello hay un quinto paso que básicamente es elaborar un cronograma y en esto básicamente hay que elaborar más que un cronograma de actividades, más que decir cuándo lo quiero hacer, hay que establecer para mí un mapa de prioridades de qué es lo que quiero lograr primero, qué es lo que quiero lograr segundo, qué pasa si no logro esto de primero, por ejemplo. Pero también para mí es importante reconocer que hay un paso en donde si yo identifico que no puedo, que no entiendo de repente, no es malo levantar la mano y pedir ayuda y decir, no entiendo a qué se refiere, por ejemplo, este libro, no entiendo estas partituras, no las sé leer, me cuesta, no logro entender los tutoriales. Entonces, pedirle ayuda a alguien que sepa, que conozca, a alguien que si yo quiero desarrollar mis habilidades, mis competencias y mi liderazgo, voy y le pregunto a alguien, ¿qué harías en este caso? Me pasó esta situación, no sé cómo resolverla, ¿qué me pudiera sugerir? Entonces, si es un plan personal, quiero aclarar, pero no es un plan que nos limite o que nos prohíba poder pedirle ayuda a alguien que conoce y que tiene mucho más experiencia que nosotros. De hecho, es muchísimo más enriquecedor tener este tipo de retroalimentación de alguien que ya pasó por donde nosotros estamos pasando.
Y básicamente nos sirve para saber en cuánto tiempo quiero lograr las cosas, pero como lo mencionábamos anteriormente, tienen que ser tiempos reales y tiempos concretos, no cosas extenuantes. Yo no puedo decir, por ejemplo, que yo quiero empezar a estudiar en junio, por ejemplo, voy a ahorrar, por ejemplo, hablábamos de que en agosto yo quería leer las partituras, en junio yo voy a ahorrar quizás dinero porque en mayo no lo tengo y ya se me fue por alguna razón, no lo logré estudiar, no lo logré ahorrar. Y en junio lo recopilo, por decirlo, en julio inicio mis clases y en agosto quizá ya pueda, obviamente, o espero, porque ya me tracé un objetivo, de poder leer las partituras. Pero yo no puedo esperar o establecerme como objetivo que yo voy a empezar a estudiar en julio y yo en diciembre ya quiero estar dando conciertos, ya quiero abrirle el concierto a alguien más, ya quiero viajar por el mundo y ser profesional, porque no es un objetivo ni un tiempo real y eso solo generaría que yo me decepcione y quiera parar todo lo que estoy haciendo. Y como paso 6, digamos que es el último, hay un seguimiento que era para evaluar si continúo o modifico mi ruta, la ruta que nos trazamos en los 5 pasos previos. Para mí hay un factor muy determinante en el paso 1, que es la autoevaluación, y en el paso último, que es el seguimiento. ¿Por qué en el paso último? Porque obviamente tenemos que identificar si me gustó, si no me gustó, si los tiempos fueron reales, porque de repente puedo decir, me autocastigué poniéndome objetivos que no alcancé, no lo logré, no me da el tiempo, estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo, no lo logré, no logré ahorrar. Entonces, verificar qué fue lo que pasó, cuál fue el inconveniente que se dio y de por qué no se pudo alcanzar, digamos, el objetivo que se tenía trazado inicialmente. En el seguimiento, de repente me puedo dar cuenta que siempre no, ¿verdad? Que siempre no quiero seguir, ¿verdad? Que siempre, o que me equivoqué y que tracé, como les mencionaba, cosas irreales. Y entonces aquí hay que tomar una decisión. Por eso, para mí, el punto 6 o el paso 6 es como de vital importancia porque hay que tomar una decisión. O yo continúo como estoy, ¿verdad? Que obviamente va a generar, si todo está bien y yo cumplí con mis tiempos y voy bien y lo voy logrando, yo puedo tomar la decisión de continuar. Yo puedo tomar la decisión de seguir como estoy e inclusive de ya alcancé los objetivos que tenía a corto plazo, los edito, los modifico y me trazo unos nuevos y continúo. Porque el plan es así, el plan no es estático, el plan es un plan de vida. Y la vida, como, como las mismas características de ella, es todo menos estática, es todo menos fija. Entonces el plan no debe ni tiene por qué ser un plan que se haga o se desarrolle una tan sola vez en la vida. De hecho, cada vez que se van alcanzando los objetivos, hay que ir modificándolos porque los seres humanos somos así. Tenemos objetivos constantes o anhelos constantes o sueños constantes. Entonces, si de repente también veo que no, ¿verdad? Que me equivoqué, hago una pausa, rediseño, vuelvo a analizar cuáles son mis tiempos de respuesta, cuáles son los alcanzables, cuáles no. Porque la verdad es que a veces creemos también, o identificar de repente si mi sueño realmente era mi sueño. Y no fue algo que también lo decidí porque de repente, pues tenía la idea que con este webinar tenía que hacer sí o sí un plan de desarrollo profesional. Porque antes incluso de hacer un plan de desarrollo profesional, hay que hacer un plan de desarrollo personal. Y ese plan de desarrollo personal es básicamente el paso 1 de autoevaluarse e identificar cuáles son mis sueños y cuáles son mis anhelos. Como lo vimos antes, para todos es diferente y para todos es libre y es una decisión propia y voluntaria de cada uno. Y obviamente se vuelve personal porque un profesional no puede desligarse de su persona, sino que un profesional es un profesional con todo lo que la persona tiene y conlleva, sus gustos,
sus miedos, sus anhelos, sus deseos, con todo lo que una persona es. Entonces, en este sentido, yo puedo, digamos, volver a iniciar. De repente no me gustó, ¿verdad? De repente ya no quiero seguir. Me di cuenta que no me tracé objetivos buenos, me equivoqué. Entonces, bueno, o de repente también alguien puede decirme, no, la verdad, Cindy, es que no, yo ya no quiero iniciar de nuevo, yo ya tengo mis años, yo ya no quiero botar todo lo que tengo un trabajo estable, un puesto estable, algo que me permite tener como esa paz o digamos esa tranquilidad al menos o esa estabilidad que tengo en mi puesto o en mi vida profesional o en mi vida personal. Y no es malo, como lo mencionábamos antes, es una decisión personal. Entonces, básicamente, lo que yo podría decirle es, no lo haga, es una decisión, no cambie nada, pero sí, lo que sí le puedo mencionar es que identifique entonces o haga este plan personal y lo vea más en lo que tiene actualmente y cómo lo puede mejorar y corregir de forma personal. Cómo identifico mi actitud, la actitud que tengo hacia las cosas, hacia la vida, la interpretación que estoy teniendo de la vida misma, del mundo, si estoy viviendo o con todo lo que involucra vivir, sentir, ¿verdad? Las sensaciones, las emociones, llorar, entristecerme cuando debo hacerlo, porque es una etapa y es un proceso normal de la vida. O solamente estoy viendo la vida pasar en automático, creo que no tengo tiempo para nada, no disfruto mi trabajo, no disfruto mi familia. Entonces, yo más que nada lo invitaría a revisarse internamente cuál es su indicador de éxito profesional, cómo decide afrontar los sucesos de la vida dentro de este puesto, cómo identifica de repente que el puesto que tiene actualmente, que la carrera que tiene actualmente le ayuda o le aporta a alguien más, le permite poder ayudar a alguien más, le permite de repente cuando estábamos hablando del ejemplo de las carreras, yo puedo decirles que quizás cuando yo inicié a estudiar, yo decía, tengo la idea de querer estudiar para poder apoyar dentro de las organizaciones a cómo gestionar el talento humano. No era la percepción de mi hermana. Ella siempre quiso tener una orientación, por ejemplo, financiera, contable, que ayudara a las empresas a tomar decisiones en base a sus recursos económicos. Pero la decisión de ambas, aparte que fue individual, tiene que, para todas las personas, buscar ser algo de querer mejorar, quizás no el mundo, pero sí el pedacito en el que estamos, el círculo en el que estamos. Entonces, es una decisión, como vuelvo a repetir, libre, individual, propia y personal de cada uno. Iniciar de cero, está bien. Nadie, digamos, ha tenido problemas o ha tenido como, ha perdido la vida en el intento de volver a empezar de cero. Algunas situaciones de repente de la vida nos hacen empezar de cero y está bien. Y también está bien que alguien diga, no, no voy a empezar de cero, estoy bien como me siento. Pero entonces busquemos esa felicidad propia y personal de cada uno dentro de lo que tenemos, dentro de lo que somos. Busquemos ser mejores, inclusive nosotros mismos. Busquemos no compararnos de repente con alguien más, con relojes ajenos, porque personalidades y personas hay en el mundo como un sinfín de las gamas de los colores. Entonces, básicamente, lo que invito o yo les invitaría más bien es que el plan de desarrollo profesional nuestro debería iniciar con nuestro desarrollo personal, que sin duda alguna nos hará ser un mejor profesional. Yo les agradezco a todos el espacio. No sé si hay alguna duda o consulta y yo quedo a la orden.
Muchísimas gracias, Cindy. Estamos totalmente seguros que todo el material que ha sido presentado pues es de muchísimo valor para los asistentes de la sesión. Tenemos un par de comentarios y un par de consultas dentro del chat y en este espacio pues los invitamos a que también participen. De pronto si nos quedaron algunas consultas y tenemos comentarios acerca del contenido presentado por Cindy, tenemos la apertura en este momento para poder leer esos comentarios. Vamos a dar inicio, nos dice uno, excelente contenido, una guía perfecta para impulsar nuestro crecimiento profesional enfocado en lo que realmente nos apasiona. Tenemos otro comentario que nos dice, excelente tema, muy interesante. Y tenemos una consulta que nos dice, ¿la plenitud profesional se puede amarrar a un plan bien diseñado desde el inicio? Sí, la plenitud profesional se puede amarrar muy bien porque, bueno, inicialmente, como veíamos, como todo radica primero en lo personal, en la decisión que yo establezco de qué es lo que me apasiona y cómo de repente también pongo lo que me apasiona al servicio de los demás o cómo yo puedo sentirme plena y de repente eh, tal vez no ayudando de forma como los socorristas, por ejemplo, pero sí diseñando estrategias empresariales, corporativas, que ayuden a que las empresas tengan un mejor crecimiento exponencial, por poner un ejemplo. Entonces, si yo desde el principio definí qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, a qué me quiero enfocar, y a su vez, través de ese planteamiento inicial, yo desarrollé mis siguientes objetivos y los modifiqué cuando yo me iba superando a mí misma, ¿verdad? Cuando yo los iba alcanzando y así lo fui planteando. A veces, al final, un estilo de vida y únicamente habría que buscar el equilibrio entre si a mí me gusta y me siento bien y lo desarrollo, creo que eh, la persona sería en extremo exitosamente profesional para ella si logra tener ese balance de qué es lo que me gusta y hago lo que me gusta, trabajo en lo que me gusta, porque como dicen por ahí, jamás lo sentiría entonces como que es un trabajo, sino que sentiría que se divierte cada día, ¿verdad? Entonces por eso sí se logra, sí es posible llegar a ese equilibrio de ambas partes. Súper bien, Cindy. Tenemos otra consulta dentro del chat que nos dice, excelente ponencia, tengo una duda. Si cuando estoy en el paso 6 reviso mi progreso y me doy cuenta que definitivamente ya no me gusta la meta final, ¿cómo evito frustrarme? Bueno, en ese caso, básicamente también el paso 6 era como, o es más bien un paso determinante, tanto el 1 como el 6, un paso determinante porque se identifica que no le gustó o que de repente descubrió una pasión que no sabía que tenía, ¿verdad? Sino que la descubrió en este proceso de los 6 pasos. Entonces, básicamente no pasa nada, la vida se compone de decisiones, entonces se toma la decisión ya sea de corregir su plan previo, sus objetivos previos, o de realmente cancelarlo e identificar nuevamente cuál es esa pasión que tiene, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gustó con la experiencia previa del plan anterior, qué es lo que no le gustó y qué es lo que va a corregir para poder mejorar con este nuevo plan, por así decirlo, con este nuevo objetivo, con este nuevo deseo que se trace. Perfecto, Cindy, muchísimas gracias. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿qué sucede si después de la mitad de nuestra carrera profesional nos damos cuenta que no era lo que queríamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí creo que hay dos pasos y eso básicamente, como todo, depende de una decisión propia, ¿verdad? Y personal. Una de ellas, una decisión pudiese ser realmente bueno, ya me di cuenta que no me gustó, ¿verdad? Y decido iniciar de cero, ¿verdad? Básicamente, iniciar, no sé, a estudiar lo que me gusta, a querer aprender lo que me gusta. Quizás dentro del mismo área en la que estoy, hay otra área que me gusta más y puedo aprender o buscar herramientas, estrategias, recursos de poder como realizar algún estudio extra, alguna pasantía extra a mi jornada, algo que me ayude a tener los conocimientos, las habilidades, las competencias que en este momento no tengo. ¿Puede empezar de cero? Sí, pero es una decisión propia y voluntaria que obviamente, como lo mencionaba en la charla,
hay que pagar un precio de empezar de cero. Y no todas las personas estamos dispuestas a eso. Y la otra, digamos, o el siguiente paso puede ser, no empiece de cero, sino haga una pausa e identifique cómo usted está viendo la vida o su puesto, cómo se lo está viviendo, cómo se lo está afrontando, si realmente es tan malo, no le gusta, cuáles son las cosas, enlistar las cosas buenas, cuáles son las cosas malas. Si yo pierdo más empezando de cero o siguiendo en el mismo puesto o en la misma carrera en la que estoy, o si gano más. Entonces, esas son decisiones de vida que al final esas mismas preguntas le van a dar la respuesta para saber si debe iniciar de cero o si debe seguir en donde está, aprendiendo a tener una mejor visión de cómo está afrontando los sucesos de la vida. Excelente, Cindy. Muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios dentro del chat. Vamos a dar lectura a algunos de ellos. Nos dice, muy buena ponencia, me encantó. Nos dice, muy interesante el ejemplo de decidir una carrera universitaria por lo que pensamos y no por lo que deseamos. Excelente webinar y excelente ponente. Felicidades a BAC por tener talentos como Cindy y brindar estos webinars abiertos para todo público para aprender de ellos. Tenemos otro comentario que nos dice, excelente ponencia, muchas gracias por abordar ese tema tan importante, Cindy. Otro comentario nos dice, una ponencia excelente y que nos aterriza a creer en nosotros mismos, a conocer que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Agradecerle a Cindy por esa motivación y por esa orientación. También tenemos otra pregunta que nos dice, excelente ponencia, ¿cómo sobrellevar la frustración de no alcanzar algún objetivo? Bueno, yo creo personalmente que la frustración es parte de la vida y creo que como todo debemos darnos el tiempo, el espacio de vivirlo. Lo que no está bien es quedarse dentro de esa etapa de forma permanente. Como todo en la vida, todo personal y laboral, de repente van a haber cosas que nos frustran, cosas que nos gustan, cosas que no. Sin embargo, quizás algo que pudiera sugerir es realmente identificar qué fue lo que pasó, pero de una forma donde yo no culpe a nadie ni tampoco me culpe a mí, sino simplemente las cosas pasaron así o me equivoqué en tomar esta decisión y la vida se compone al final de decisiones. Me equivoqué en una, tomo otra para corregirla, pero no quedarse en el punto de la frustración, en que me genera la tristeza, el enojo, porque eso se percibe y lo muestro hacia afuera. Entonces, la imagen que yo tengo o la imagen que la gente tiene de mí va a empezar a decrecer, va a empezar a generar de repente conflicto. Entonces, más bien es, sí, vívalo, reconózcalo, de repente hasta menciónelo, créaselo y sienta, ¿verdad? Porque la vida es un proceso así, no es lineal, es constante y vamos a vivirlo en cualquier etapa. Pero lo importante es aprender o identificar qué fue lo que falló en este proceso de frustración y cómo, si yo ya reconozco cuáles son mis momentos de frustración, salir de ellos, buscar actividades, buscar cosas que me ayuden a fortalecerme, buscar cosas que, o personas, como ahora está muy de moda esta frase de persona vitamina, de quién es mi persona vitamina, que me puede sacar de ese bache, que me puede de repente reforzar y hacerme creer en mí mismo que son mis cosas buenas, que quizás yo no las veo, pero alguien más sí las ve. Entonces, como les mencionaba, lo importante es de repente hacer una pausa y pedir ayuda, porque de repente si no lo puedo hacer, también puedo pedir que alguien me asesore en alguien que yo admire, que ha logrado superar todas estas etapas, por ejemplo. Excelente, Cindy. Muchísimas gracias. Para ir cerrando ya la participación, agradecemos a todos sus comentarios dentro del chat, las consultas que nos han dejado. Vamos a leer una de las últimas preguntas que nos dice, me encantan esos temas, es importante el desarrollo del perfil personal. ¿Cómo se puede hacer una revisión cuando nos sentimos con poca realización personal? Yo creo que cuando nos sentimos con poca realización es básicamente porque hubo algo, ¿verdad? Algún motivo
alguna razón, alguna decisión que de repente tomamos de forma, no puedo decir equivocada, porque de repente quizás no teníamos el recurso económico y necesitábamos entrar, por ejemplo, a salir de bachillerato, trabajar, porque no teníamos la posibilidad quizás de estudiar. Pero ahora, sin embargo, ya podría ser que alguien ya tenga ese trabajo, ya tenga esa posibilidad un poco más desarrollada. Ya hay herramientas, incluso eh, digitales, mejores de las que habían antes para poder tener estudios a distancia, para poder tener estudios en línea, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que enfocarnos en cuál fue la decisión errónea que tomamos, es, o decir, me siento poco motivada personalmente, es trazarme realmente cuál es mi sueño, lejos de ver todo lo que pasó atrás, porque eso va a seguir generando frustración, sino ver o identificar o saber qué es lo que quiero. Sentir esa sensación en el estómago de qué es lo que nos produciría alegría o emoción o felicidad personal de desarrollar y trabajar para ello. O empezar de cero o seguir en lo que está ahorita, pero llevándolo de forma simultánea, porque en el proceso también puede identificar que a lo mejor sí le gustaba más lo que está haciendo ahora, porque en el proceso le va a ayudar también a identificar cómo está viendo la vida, cómo está reaccionando a los estímulos de la vida, cómo está reaccionando a las sensaciones y todos los sucesos que pasan en la vida. Entonces, yo creo que si quiere empezar de nuevo, no vea hacia atrás, ¿verdad? No vea todo lo que pasó, todo el sentimiento quizás de culpa, frustración que pasó antes, sino más bien a identificar qué es lo que va a hacer de ahora en adelante para que su yo de ahora, ¿verdad?, esté orgullosa mañana que ha logrado todo lo que se planteó. Excelente, Cindy. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a quedar hasta acá con la participación de este día, agradeciendo de verdad la asistencia y agradeciendo que compartieran con nosotros un webinar más. Invitarles a participar el día de mañana. Continuamos durante toda la semana con temas de interés. El día de mañana desarrollaremos el tema alineando tu éxito profesional y personal. No se lo pueden perder y nada más agradecerle, Cindy, por su participación, por todo el contenido presentado y por todo lo bueno que nos quedamos este día, ¿verdad? De la presentación para ponerlo en práctica en nuestro desarrollo profesional. Gracias a ustedes. Tengan todos feliz día.